Bienvenido a Manos Libres, el canal para leer cuando no podés. Seguimos con la serie sobre Malvinas. Hoy, Partes de Guerra, de Graciela Esperanza y Fernando Cittadini, un libro que arma su relato a partir de un contraste muy particular, lo que el país escuchaba por los partes oficiales del Estado Mayor, contra lo que de verdad estaba pasando en las islas. Partes de Guerra, publicado en 1997, se llama así por una razón muy precisa. Durante los 74 días que duró el conflicto, la dictadura argentina informaba la marcha de la guerra a través de comunicados militares, los partes de guerra, leídos por radio y televisión con un lenguaje épico, seguro de sí mismo, que hablaba de heroísmo y de victorias parciales incluso cuando la situación en el terreno era, en muchos momentos, exactamente la contraria. Graciela Esperanza y Fernando Cittadini construyen su libro alrededor de esa distancia. Reunieron decenas de testimonios de soldados conscriptos, oficiales jóvenes y civiles isleños, y los organizaron en contrapunto directo con los comunicados oficiales de la época, de manera que el lector escucha, prácticamente en simultáneo, lo que el Estado Mayor decía que estaba pasando y lo que las personas que efectivamente estaban ahí recuerdan haber vivido. Este recurso narrativo no es un simple truco editorial. Es, en sí mismo, una tesis sobre cómo funcionó el relato oficial de la guerra, no como una mentira aislada y puntual, sino como un aparato sistemático de construcción de una realidad paralela, dirigido tanto hacia afuera, para sostener el respaldo internacional y la moral interna, como hacia adentro de las propias Fuerzas Armadas, donde la información real muchas veces tampoco llegaba con precisión desde el frente hacia los mandos superiores, ni bajaba con honestidad desde esos mandos hacia los soldados rasos. A diferencia de Los chicos de la guerra de Daniel Cohn, que reunimos testimonios más centrados en la experiencia física y emocional del combate, y de Iluminados por el fuego de Edgardo Esteban, centrado en una sola voz con perspectiva de largo plazo, este libro pone el foco en la dimensión informativa y política de la guerra, quién sabía qué, cuando lo sabía, y que parte de eso efectivamente se comunicaba a la sociedad y a los propios combatientes. ¿Qué vas a entender al terminar este vídeo? Primero, cómo funcionaba el aparato de comunicados oficiales durante la guerra, y qué lenguaje usaba para narrar la contienda. Segundo, qué distancia concreta separaba esos partes de la experiencia real de los soldados en el terreno, según los testimonios reunidos por las autoras. Tercero, cómo esa desinformación afectó no solo a la sociedad civil sino a los propios combatientes, que en muchos casos tampoco tenían información precisa sobre la marcha general del conflicto. Cuarto, el momento de quiebre que representó la rendición, cuando el contraste entre el relato oficial y la realidad se volvió imposible de sostener. Y quinto, por qué este método narrativo, contrapunto documental entre fuente oficial y testimonio directo, se convirtió en una herramienta influyente para el periodismo de no ficción argentino posterior. Arrancamos. El libro abre reconstruyendo el tono y el lenguaje específico de los partes de guerra emitidos por la Junta Militar y el Estado Mayor conjunto a lo largo del conflicto. Esperanza y Cittadini citan y analizan comunicados reales, mostrando un patrón que se repite con notable consistencia, el uso sistemático de un vocabulario épico y ambiguo, donde los retrocesos se describen como repliegues tácticos, las bajas propias se minimizan o se omiten directamente, y cualquier acción británica exitosa se relativiza o se presenta como un intento fallido. Un ejemplo que el libro desarrolla con detalle es el manejo informativo del hundimiento del crucero General Belgrano, el 2 de mayo de 1982, con la mayor pérdida de vidas argentinas de toda la guerra. Las autoras documentan cómo la información oficial sobre el número real de víctimas tardó en llegar a las familias, y cómo el hecho se procesó públicamente con una demora y una opacidad que contrastan brutalmente con la magnitud real de la tragedia. Más de 320 tripulantes muertos, casi la mitad del total de bajas argentinas de toda la guerra concentradas en un solo hecho. El libro también reconstruye la dimensión puramente doméstica de estos comunicados, cómo se vivían en los hogares argentinos, con familias reunidas frente al televisor o la radio a la hora en que se leía el parte del día, buscando ansiosamente cualquier mención,
directa o indirecta, que les permitirá intuir la suerte de un hijo, hermano o esposo enviado al frente. Esperanza y Cittadini reúnen testimonios de familiares que describen esa espera diaria como una tortura particular. La información oficial era, la mayoría de las veces, la única disponible, y estaba diseñada explícitamente para transmitir confianza y control, no para informar con precisión sobre lo que realmente ocurría en las islas. Un aspecto que el libro señala con particular incomodidad es el rol de buena parte de la prensa argentina de la época, que replicó sin demasiado cuestionamiento crítico el lenguaje y el marco narrativo de los comunicados oficiales, contribuyendo, muchas veces sin mala intención explícita, otras veces con complicidad más directa, a sostener frente a la opinión pública una imagen del desarrollo de la guerra que se alejaba cada vez más de lo que estaba ocurriendo realmente en el terreno. Las autoras dedican también varias páginas a contrastar el lenguaje de estos comunicados con el de fuentes internacionales que, casi en simultáneo, informaban con mayor precisión sobre el desarrollo del conflicto, una asimetría informativa que, según documentan, algunos sectores de la sociedad argentina con acceso a radios de onda corta o contactos en el exterior empezaron a notar antes de que la propia rendición hiciera evidente para todos la distancia real entre el relato oficial y los hechos. El libro también se detiene en la escenografía misma de la comunicación oficial. Los boletines eran leídos con una solemnidad cuidadosamente construida, muchas veces interrumpiendo la programación regular de radio y televisión, un recurso que por sí solo transmitía la sensación de que se estaba a punto de anunciar algo de enorme trascendencia, un efecto retórico que, según analizan Esperanza y Cittadini, contribuía a preparar emocionalmente a la audiencia para aceptar sin demasiado cuestionamiento el contenido que vendría después, fuera cual fuera su relación real con los hechos. Otro elemento que las autoras rescatan es el uso reiterado de cifras de bajas británicas, muchas veces exageradas o directamente inventadas, presentadas con un nivel de precisión numérica que buscaba transmitir objetividad y rigor militar, en contraste con la vaguedad deliberada con la que se trataban las propias pérdidas argentinas. Este contraste en el manejo de las cifras, documentado comunicado por comunicado a lo largo del libro, es uno de los patrones más consistentes que las autoras identifican en todo su archivo de partes oficiales. El libro también reconstruye el trabajo específico de quienes redactaban estos comunicados dentro del propio Estado Mayor, un equipo reducido de oficiales con formación en comunicación institucional, que revisaba la información cruda proveniente del frente y la traducía a un lenguaje pensado deliberadamente para sostener la moral pública, antes que para informar con precisión. Esperanza y Cittadini señalan que este proceso de traducción, de dato militar crudo comunicado con vocación épica, no era un accidente de redacción apresurada, sino un procedimiento institucional bastante metódico, con criterios internos más o menos estables sobre qué se podía decir y qué convenía omitir o suavizar. Un dato que las autoras destacan especialmente es la diferencia de tono entre los comunicados de las primeras semanas del conflicto, todavía cercanos a la euforia inicial por el desembarco del 2 de abril, y los de las últimas semanas de mayo y principios de junio, cuando la situación militar ya era, según reconstruyen a partir de fuentes internas, mucho más comprometida de lo que cualquier comunicado admitía públicamente. Ese cambio sutil de tono, más cauteloso, más genérico en las afirmaciones concretas, es, para las autoras, un indicio indirecto pero elocuente de que quienes redactaban los partes ya percibían, puertas adentro, un deterioro que la sociedad todavía no podía inferir con claridad. ¿Qué aporta este enfoque? A diferencia de los libros anteriores de esta serie, que priorizan la experiencia vivida del combate, acá el objeto de estudio es la información misma, cómo se construye, cómo se filtra, y qué consecuencias humanas tiene esa construcción cuando media entre una guerra real y la sociedad que la sostiene desde la retaguardia. ¿Por qué es importante? Porque entender el mecanismo de la desinformación oficial es indispensable para entender por qué la sociedad argentina reaccionó como reaccionó en cada etapa de la guerra, con euforia inicial, con incertidumbre creciente después, y finalmente con un shock casi generalizado tras la rendición, algo que no se explica solo por los hechos militares, sino por la manera específica en que esos hechos fueron o no fueron comunicados.
Uno de los hallazgos más inquietantes que documenta el libro es que la desinformación no afectaba solamente a la sociedad civil en el continente, alcanzaba también, de manera directa, a buena parte de los propios soldados desplegados en las islas. Esperanza y Cittadini reúnen testimonios de conscriptos que describen haber tenido, durante buena parte del conflicto, una imagen muy parcial y a veces completamente errónea de cómo estaba yendo la guerra en su conjunto, más allá del sector específico del frente donde cada uno se encontraba. Varios testimonios recogidos en el libro relatan que la información sobre la marcha general del conflicto llegaba, cuando llegaba, de manera fragmentaria, rumores entre unidades, alguna radio de transistores sintonizando emisoras británicas o de países vecinos, y ocasionalmente algún oficial que compartía información que oficialmente no debía circular. Esta fragmentación generaba, según describen los propios entrevistados, una sensación de aislamiento informativo que se sumaba al aislamiento físico y logístico ya documentado en los testimonios reunidos por Daniel Cohn. El libro dedica una atención especial a la diferencia de acceso a la información entre la oficialidad y la tropa. Mientras algunos oficiales de rango medio y alto tenían, según los testimonios reunidos, un panorama algo más completo de la situación militar general, aunque también limitado y a veces distorsionado por la misma cadena de mando que hacia arriba transmitía información optimista para no admitir errores propios. La tropa de conscriptos dependía casi exclusivamente de lo que sus superiores directos decidían comunicarles, con enorme variación según la unidad y el oficial a cargo. Un testimonio particularmente citado en el libro describe la sorpresa genuina de un grupo de soldados al enterarse, ya en el momento mismo de la rendición, de la magnitud real de la superioridad militar británica y de cuánto tiempo llevaba deteriorándose la situación general en las islas, información que, según relatan, nunca les había sido comunicada con claridad por la cadena de mando, dejándolos combatir hasta el final con una imagen de la situación general mucho más optimista que la realidad. Las autoras también documentan casos de oficiales jóvenes que, según los propios testimonios reunidos, hicieron esfuerzos genuinos por mantener informada a su tropa con la mayor honestidad posible dentro de las restricciones de la cadena de mando, en contraste con otros casos, también documentados, de ocultamiento deliberado de información desfavorable, incluso a nivel de unidades pequeñas, como parte de un intento por sostener la moral de combate el mayor tiempo posible. Un elemento adicional que el libro documenta es el rol paradójico de los propios equipos de radio militares, pensados para centralizar y ordenar la comunicación entre unidades, terminaron muchas veces siendo la vía por la cual circulaban, de manera no oficial, los rumores más precisos sobre la situación real del frente, operadores de radio que, según los testimonios reunidos, captaban fragmentos de comunicaciones británicas o de otras unidades argentinas y los compartían informalmente, construyendo así un circuito paralelo de información, mucho menos preciso que un oficial bien organizado, pero en muchos casos más cercano a la realidad que el que bajaba formalmente por la cadena de mando. Este fenómeno, la información real circulando de manera informal y fragmentaria, mientras el canal oficial permanecía distorsionado, es, según destacan las propias autoras en el libro, un patrón que se repite en muchos otros conflictos armados de la historia reciente, y que confirma una regla casi universal de las situaciones de guerra. Cuando el canal oficial de información pierde credibilidad o precisión, las personas involucradas siempre terminan construyendo canales alternativos, por más imperfectos que sean, para intentar entender la situación real en la que se encuentran. ¿Qué muestra este testimonio coral? Que la cadena de desinformación no era un fenómeno de un solo nivel, el Estado hacia la sociedad, sino una estructura de varios niveles simultáneos, donde cada escalón de la jerarquía militar administraba, con distinto grado de honestidad, cuánta información real transmitía hacia el escalón inferior. ¿Por qué es importante? Porque esto complejiza cualquier lectura simple del fenómeno como «el gobierno mintió y el pueblo no sabía», muestra una estructura de opacidad informativa que atravesaba a toda la cadena de mando, incluyendo a quienes estaban combatiendo directamente, y que ayuda a entender por qué la derrota final resultó, para muchísimos de los propios combatientes,
tan sorpresiva como para la sociedad civil que los esperaba en el continente. Entre comunicado y comunicado oficial, el libro reconstruye con detalle la vida cotidiana de los soldados en las islas, un terreno ya explorado por los chicos de la guerra, pero que Esperanza y Cittadini abordan aquí desde un ángulo específico, como esa vida cotidiana, con su frío, su hambre y su rutina de guardias interminables, transcurría en paralelo y casi sin relación con el relato heroico que el país escuchaba por radio a la misma hora. Los testimonios reunidos insisten en la desconexión entre ambos planos, mientras en el continente se hablaba de gestas y de una nación unida detrás de sus soldados. En las trincheras de Malvinas la preocupación inmediata y constante era mucho más elemental: conseguir comida suficiente, mantener secos los pies para evitar el pie de trinchera, y sobrevivir noche tras noche a temperaturas bajo cero sin el equipamiento adecuado, un problema logístico ya documentado extensamente en el testimonio de Connie, que este libro confirma desde una multiplicidad todavía mayor de voces. Un aporte específico de este libro es la atención que presta a las cartas que los soldados enviaban y recibían durante el conflicto, en la medida en que el correo lograba llegar. Esperanza y Cittadini reproducen fragmentos de correspondencia real que muestra el esfuerzo consciente de muchos soldados por transmitir tranquilidad a sus familias, minimizando deliberadamente el peligro y la precariedad real de su situación, en un espejo curioso e involuntario del mismo mecanismo de ocultamiento que estaba operando, a mayor escala, en los comunicados oficiales del Estado Mayor. Ese paralelo, entre la carta del soldado que no quiere angustiar a su madre y el parte oficial que no quiere angustiar al país, es una de las observaciones más agudas que aporta este libro. Sugiere que la desinformación durante la guerra no fue solamente una imposición desde arriba, sino también, en cierta medida, un mecanismo de protección emocional que se replicaba en distintas escalas, desde la carta individual hasta el comunicado de Estado. El libro también documenta la relación de los soldados con la escasa población civil de las islas, generalmente distante y atravesada por la barrera del idioma y por la desconfianza lógica de una población que, en su enorme mayoría, no deseaba el desembarco argentino ni compartía el marco de recuperación de un territorio propio que sostenía el relato oficial. Esta perspectiva isleña, poco desarrollada en los testimonios de soldados argentinos reunidos en otros libros de esta serie, aparece aquí con mayor atención, aunque de manera todavía parcial. Esperanza y Cittadini también reconstruyen la dimensión sensorial más elemental de esa vida cotidiana, el racionamiento cada vez más estricto de alimentos a medida que se prolongaba el conflicto y se complicaba la logística de abastecimiento, la escasez de agua potable en varias posiciones, y la humedad constante del terreno de turba de las islas, que empapaba el calzado y la ropa incluso cuando no llovía directamente. Varios testimonios describen la obsesión cotidiana con secar aunque fuera parcialmente las medias o las botas durante los breves momentos sin guardia, una tarea casi imposible dadas las condiciones del terreno y que explica, en buena medida, la enorme cantidad de casos de pie de trinchera documentados por distintos médicos militares durante y después del conflicto. El libro señala también el contraste entre el equipamiento de invierno provisto a la tropa argentina, insuficiente en cantidad y en calidad para las temperaturas reales de las islas en esa época del año, y el equipamiento específicamente diseñado para climas subantárticos con el que contaban las fuerzas británicas, una asimetría material que los propios comunicados oficiales jamás mencionaban, y que contribuía silenciosamente, día tras día, a un desgaste físico que ninguna proclama de radio podía revertir. ¿Qué aporta esta mirada sobre la vida cotidiana? Confirma, desde una multiplicidad más amplia de testimonios, el patrón de precariedad logística ya documentado por Kohn, pero suma una dimensión nueva, el paralelo entre el ocultamiento individual en las cartas familiares y el ocultamiento institucional en los comunicados oficiales, como dos expresiones de un mismo reflejo protector ante el miedo y la incertidumbre. ¿Por qué es importante? Porque humaniza el fenómeno de la desinformación. No fue únicamente una maniobra política calculada desde arriba, sino también, en las escalas más pequeñas, una respuesta emocional comprensible frente al miedo, lo cual no exime de responsabilidad a quienes controlaban la información a nivel de Estado,
pero sí ayuda a entender la complejidad humana del fenómeno en su conjunto. A medida que el libro avanza hacia los combates finales de junio de 1982, Monte Longdon, Dos Hermanas, Wayerlis Ridge y la batalla decisiva por Puerto Argentino, el contraste entre los partes oficiales y los testimonios directos se vuelve, según describen las propias autoras, cada vez más difícil de sostener incluso para quienes los emitían. Esperanza y Cittadini documentan comunicados de esos días finales que seguían hablando de posiciones sostenidas y de heroica resistencia, en momentos en que, según los testimonios de quienes estaban en el terreno, la situación militar era ya, en los hechos, insostenible. Los testimonios reunidos describen esos combates finales con crudeza, unidades diezmadas, munición escasa, y una superioridad británica, tanto en equipamiento como en preparación específica para el combate en ese terreno y ese clima, que para muchos soldados se volvió evidente de manera brutal recién en esos últimos días, precisamente porque la información sobre la magnitud real de esa desventaja les había sido, como documentamos en la parte 2, sistemáticamente administrada de manera parcial. El libro reconstruye con particular atención el momento de la rendición del 14 de junio, narrado desde múltiples perspectivas simultáneas, la de los soldados en el terreno, que en muchos casos describen la orden de deponer las armas como un alivio genuino después de días de combate extremo, la de los oficiales, que enfrentaban la responsabilidad de comunicar una derrota que el relato oficial nunca había preparado a nadie para admitir como posibilidad, y la del propio país, que se enteró de la rendición prácticamente sin transición desde un relato oficial que, hasta pocos días antes, seguía hablando de resistencia y de una situación bajo control. Ese contraste final entre el comunicado que hasta último momento sostenía el relato heroico y la imagen real de la rendición, con miles de soldados argentinos entregando sus armas ante las fuerzas británicas, es, según Esperanza y Cittadini, el punto culminante de todo el libro, el momento en que la distancia entre el parte de guerra y la guerra real se volvió, de manera repentina e ineludible, visible para absolutamente todos al mismo tiempo. Las autoras reconstruyen también el modo en que la noticia de la rendición llegó, casi al mismo tiempo, a la Junta Militar en Buenos Aires y a la propia población civil, sin el habitual margen de horas o días que hasta entonces el régimen había usado para preparar y administrar cuidadosamente cómo comunicar cada hecho relevante de la guerra. Esa simultaneidad forzada, consecuencia directa de que la rendición fue confirmada casi de inmediato por fuentes británicas e internacionales, fuera ya del control informativo argentino, privó por primera vez en todo el conflicto a la dictadura de su habitual capacidad de moldear el relato antes de que éste llegara al público. Las autoras también documentan la reacción inmediata de la sociedad argentina al conocerse la noticia de la rendición, incredulidad, en muchos casos negación inicial, y después una furia creciente dirigida hacia la conducción militar que había sostenido, hasta el final, un relato que resultó completamente incompatible con los hechos, un quiebre en la relación entre la dictadura y buena parte de la sociedad que aceleraría, apenas más de un año después, el propio proceso de transición hacia la democracia. El libro dedica también un pasaje especialmente conmovedor a la experiencia concreta de la rendición para los propios soldados. La orden de entregar las armas, para muchos, representó una mezcla contradictoria de alivio físico inmediato, el fin de semanas de combate y de frío extremo, y una humillación profunda, agravada en algunos testimonios por el trato recibido de parte de las propias fuerzas británicas durante el proceso de rendición y traslado posterior, así como por la incertidumbre sobre cómo serían recibidos, meses después, al regresar a un país que todavía no sabía cómo procesar lo ocurrido. Un testimonio que las autoras reproducen con particular detalle describe el momento exacto en que un grupo de soldados, todavía en posición de combate, recibió la orden de deponer las armas de boca de su propio oficial, quien según el relato tuvo que repetir la orden 2 veces porque varios de los presentes, entrenados durante semanas para resistir, no terminaban de procesar que la instrucción fuera real y definitiva. Ese instante de incredulidad, multiplicado en distintas posiciones a lo largo de todo el perímetro de Puerto Argentino, es descrito por el libro como el momento en que la guerra, para cada soldado individualmente,
dejó de ser una experiencia narrada por un comunicado y pasó a ser, de manera brutal y sin intermediarios, un hecho consumado del cual no había ya ningún relato oficial capaz de matizar el resultado. ¿Qué muestra este quiebre final? Que un aparato de desinformación sostenido puede funcionar durante un tiempo prolongado, pero tiene un límite estructural. Quiebra inevitablemente en el momento en que la realidad material, en este caso, una rendición militar total, se vuelve imposible de reencuadrar con ningún lenguaje épico alternativo. ¿Por qué es importante? Porque este quiebre específico, entre el relato oficial de la guerra y la rendición real, es, según coinciden buena parte de los historiadores del periodo, uno de los factores que más aceleró la pérdida de legitimidad de la dictadura militar, contribuyendo directamente al proceso de apertura democrática que Argentina viviría a partir de 1983. Más allá del contenido específico que documenta, Partes de Guerra es también, en sí mismo, un ejercicio de método periodístico que vale la pena analizar por separado. Esperanza y Cittadini no se limitan a reunir testimonios, como hace Con, ni a desarrollar una memoria personal sostenida, como hace Esteban. Construyen su libro como un contrapunto explícito, capítulo a capítulo, entre el documento oficial de la época y la voz de quienes vivieron los hechos que ese documento pretendía narrar. Esta estructura de montaje, cita textual del comunicado oficial, seguida inmediatamente del testimonio que la contradice o la matiza, convierte al libro en un ejercicio de verificación histórica en tiempo narrativo. El lector no necesita que las autoras le expliquen que hubo desinformación, porque puede comprobarlo directamente, comunicado por comunicado, comparando el lenguaje oficial con el relato de quienes efectivamente estuvieron ahí. Este método, publicado en 1997, se inscribe en una tradición de periodismo de no ficción que en Argentina tiene antecedentes importantes, y que el libro contribuyó a consolidar específicamente para el tratamiento de temas históricos recientes y sensibles, el uso sistemático del documento de archivo, comunicados, partes militares, notas de prensa de la época, como material narrativo en pie de igualdad con el testimonio oral, en lugar de relegarlo a una simple nota al pie o cita de contexto. Las autoras explican en distintas entrevistas posteriores a la publicación que ese trabajo de archivo, revisar sistemáticamente los partes de guerra emitidos día a día durante los 74 días del conflicto, fue, en términos de investigación, tan exigente como la recolección de los testimonios orales, y que ambos materiales se fueron organizando en paralelo a medida que avanzaba la escritura, hasta encontrar la estructura de contrapunto capítulo a capítulo que finalmente adoptó el libro publicado. Vale la pena señalar también que este método no está exento de límites, la selección de qué comunicados oficiales incluir y con qué testimonio específico contraponerlos implica decisiones editoriales que, aunque bien fundamentadas archivísticamente, no dejan de ser una construcción narrativa deliberada por parte de las autoras, con un punto de vista crítico hacia el relato oficial que el libro no pretende disimular ni presentar como neutral. Este método de contrapunto documental tuvo, además, una influencia que trasciende el caso puntual de Malvinas. En los años posteriores a su publicación, se convirtió en una referencia citada por otros periodistas e investigadores argentinos que abordaron temas históricos sensibles, desde el terrorismo de Estado hasta crisis políticas y económicas posteriores, utilizando la misma estrategia de poner en contrapunto explícito el documento oficial de la época con el testimonio de quienes vivieron directamente los hechos, en lugar de narrar el pasado apoyándose únicamente en una u otra fuente por separado. ¿Qué aporta este método narrativo? Un modelo de periodismo de no ficción que combina rigor de archivo con testimonio oral, mostrando que ambas fuentes, bien combinadas, pueden producir una comprensión más completa de un hecho histórico que cualquiera de las dos por separado. ¿Por qué es importante? Porque este método, contrastar sistemáticamente el documento oficial con el testimonio directo, se convirtió en una herramienta influyente para el periodismo de investigación histórica argentino posterior, y ofrece un modelo replicable para analizar críticamente cualquier relato oficial de un evento traumático, más allá del caso específico de Malvinas. Partes de Guerra se publicó en 1997,
15 años después de terminada la guerra, en un momento en que Argentina ya llevaba más de una década de democracia y había empezado a procesar con mayor apertura crítica el periodo de la dictadura militar en su conjunto, incluyendo la Guerra de Malvinas como uno de sus capítulos centrales y más dolorosos. El libro fue recibido, según documentan reseñas de la época, como un aporte significativo al conjunto ya creciente de literatura testimonial y periodística sobre el conflicto, particularmente valorado por su rigor de archivo y por la claridad con la que exponía el mecanismo específico de la desinformación oficial, un ángulo que hasta ese momento había sido tratado con menor sistematicidad que la experiencia directa del combate. Dentro de esta serie que estamos recorriendo en el canal, este libro ocupa un lugar particular. Si Los chicos de la guerra nos dio la experiencia coral inmediata del combate y Iluminados por el fuego nos dio la elaboración individual de largo plazo, Partes de guerra nos da la dimensión política e informativa que explica, en gran medida, por qué la sociedad argentina vivió la guerra y su desenlace de la manera tan específica en que lo hizo, con euforia inicial mal informada, incertidumbre creciente, y un shock final que ninguna preparación previa había permitido anticipar. Las autoras, que ya tenían trayectoria en periodismo de investigación al momento de escribir este libro, aportaron a esta obra un rigor metodológico de archivo que complementa muy bien la fuerza testimonial de los libros anteriores de esta serie, mostrando que la historia de Malvinas puede y debe abordarse desde ángulos complementarios, el vivido, el elaborado con distancia temporal, y el documental periodístico que este libro representa. Un aspecto que vale la pena destacar es que este libro, a diferencia de los dos anteriores de la serie, no está centrado en una única experiencia o en un grupo homogéneo de testimoniantes, sino que integra voces de soldados, oficiales y, en menor medida, civiles isleños, junto con el material documental oficial, una amplitud de fuentes que lo convierte en un panorama más abarcador del conflicto en su conjunto, aunque con menor profundidad individual que la que se ofrece, por ejemplo, el relato sostenido de Esteban. Vale la pena mencionar, además, que el trabajo de archivo que sostiene este libro, la recopilación sistemática de los partes de guerra emitidos día a día, ha sido citado en trabajos académicos posteriores sobre comunicación política y propaganda de guerra, más allá del ámbito específicamente periodístico o histórico en el que se lo suele encuadrar. Esa doble vida del libro, como lectura de interés general y como fuente de referencia académica, es poco común y habla del rigor con el que Esperanza y Cittadini encararon la investigación original. ¿Qué lugar ocupa este libro en el panorama general? El de una pieza de investigación documental que explica el mecanismo informativo detrás de la experiencia vivida que ya documentaron los libros anteriores de esta serie, una capa adicional, no sustitutiva, de comprensión sobre el mismo conflicto. ¿Por qué es importante? Porque entender cómo se informó, o se desinformó, una guerra es tan necesario como entender cómo se combatió, ya que ambas dimensiones explican, en conjunto, por qué esta guerra dejó una marca tan profunda y tan específica en la memoria colectiva argentina. Terminamos Partes de guerra. Cerramos con la misma evaluación honesta que venimos aplicando en esta serie sobre Malvinas. Una evaluación honesta. Este libro cumple una función distinta y complementaria respecto de los dos anteriores de la serie. No busca la profundidad emocional de una experiencia individual ni la amplitud coral de testimonios centrados en el combate mismo, sino que pone el foco en un fenómeno específico, la desinformación oficial sistemática, que atraviesa y explica buena parte de lo que la sociedad argentina vivió, sin saberlo del todo, durante esos 74 días. El valor central del libro está en su método. El contrapunto explícito entre comunicado oficial y testimonio directo no es solamente un recurso narrativo efectivo, es también una forma de verificación histórica que le permite al lector comprobar por sí mismo, comunicado por comunicado, la distancia entre el relato que la dictadura sostuvo y los hechos que efectivamente ocurrieron en las islas. Su limitación principal, señalada por cierta crítica especializada al momento de su publicación, tiene que ver con la profundidad psicológica individual. Al priorizar la amplitud de voces y el contrapunto documental, el libro sacrifica parte de la introspección sostenida que se ofrece, por ejemplo,
el relato de Esteban en Iluminados por el Fuego. Esto no es necesariamente un defecto, es una decisión editorial consciente, coherente con el objetivo específico del libro, pero conviene tenerlo presente para saber qué esperar de esta lectura en particular. Vale la pena también, en esta evaluación, reconocer el valor cívico del libro más allá de su mérito estrictamente literario o periodístico, en un país que todavía, en 1997, discutía activamente cómo juzgar y cómo recordar el periodo de la dictadura militar en su conjunto, un trabajo que documentaba con tanto rigor archivístico el mecanismo específico de la desinformación oficial durante la guerra aportó evidencia concreta a un debate público que, de otro modo, hubiera quedado librado a interpretaciones generales, sin el respaldo de un archivo sistemático como el que estas autoras construyeron. Otra limitación honesta que vale la pena mencionar es que, como en cualquier trabajo que depende de testimonios recogidos 15 años después de los hechos, existe el riesgo normal de reconstrucción retrospectiva de la memoria, algo que las propias autoras reconocen y que intentan mitigar, precisamente, contrastando cada testimonio con el documento de archivo correspondiente a ese mismo momento histórico, una estrategia metodológica que refuerza la solidez general del trabajo. Vale la pena también reconocer el mérito específico de haber sido, al momento de su publicación, uno de los primeros trabajos en sistematizar archivísticamente la totalidad de los comunicados oficiales emitidos durante los 74 días de guerra, un trabajo de recopilación que por sí solo representa un aporte documental duradero, más allá incluso del análisis crítico que las autoras construyen sobre ese material. Ese archivo compilado sigue siendo, todavía hoy, una referencia para historiadores e investigadores que estudian el manejo comunicacional de la dictadura durante el conflicto. Conceptos clave del libro. 1. El parte de guerra como género discursivo. Un lenguaje oficial específico, épico, ambiguo, sistemáticamente favorable a las fuerzas propias, que el libro analiza y desmonta comunicado por comunicado. 2. El contrapunto documental como método. La estructura narrativa central del libro. Cada comunicado oficial se enfrenta directamente al testimonio de quienes vivieron los hechos que ese comunicado pretendía narrar. 3. La desinformación de varios niveles. El hallazgo de que la opacidad informativa no operaba en un solo sentido, Estado hacia sociedad, sino en toda la cadena de mando, alcanzando incluso a buena parte de los propios soldados en el terreno. 4. El hundimiento del crucero General Belgrano. El hecho con mayor pérdida de vidas argentinas de toda la guerra, y un caso paradigmático de demora y opacidad en la comunicación oficial hacia las familias de las víctimas. 5. El paralelo entre la carta familiar y el comunicado de Estado. La observación de que ocultar información para proteger emocionalmente a otros operaba en distintas escalas simultáneas, desde la correspondencia individual hasta la comunicación oficial del gobierno. 6. El colapso del relato en la rendición. El 14 de junio de 1982 como el momento en que la distancia entre el parte de guerra y la guerra real se volvió, de manera repentina, imposible de disimular para cualquier audiencia. 7. El rol de buena parte de la prensa de la época. La reproducción, muchas veces acrítica, del lenguaje y el marco narrativo oficial por parte de medios de comunicación argentinos durante el conflicto. 8. La pérdida de legitimidad de la dictadura. El quiebre entre el relato sostenido hasta último momento y la rendición real como uno de los factores que aceleraron el fin del régimen militar y la apertura democrática de 1983. 9. El periodismo de archivo como herramienta histórica. El modelo metodológico que este libro consolidó, usar documento oficial y testimonio oral en pie de igualdad para reconstruir críticamente un hecho histórico reciente. 10. La mirada isleña, todavía parcial. Un primer acercamiento, dentro de esta serie, a la perspectiva de la escasa población civil de las islas, generalmente ausente en los testimonios centrados exclusivamente en la experiencia argentina. Mapa de ideas. El recorrido del libro se puede seguir así. Durante 74 días,
el Estado Mayor argentino emite comunicados oficiales con lenguaje épico que sistemáticamente minimiza retrocesos y bajas propias. Esa desinformación no solo llega distorsionada a la sociedad civil, alcanza también a buena parte de los propios soldados en el terreno, que combaten con una imagen parcial de la situación militar general. La vida cotidiana en las trincheras, frío, hambre, cartas que ocultan el peligro real para proteger emocionalmente a la familia, transcurren en paralelo y en contraste directo con el relato oficial que el país escucha por radio. Los combates finales de junio hacen cada vez más insostenible ese relato, hasta que la rendición del 14 de junio vuelve visible, de manera repentina, la distancia completa entre el parte de guerra y la guerra real. Ese quiebre de legitimidad acelera el fin de la dictadura militar y la apertura democrática de 1983. Mapa de ideas extendido. Lo que distingue a este libro dentro de la serie es que no pregunta primero qué pasó en el combate, sino qué se dijo que estaba pasando, y desde ahí reconstruye la distancia con lo que efectivamente ocurrió. Esa pregunta, aparentemente más abstracta que la del combate directo, termina siendo, en la lectura completa del libro, tan concreta y tan humana como cualquier otra, la de miles de familias esperando frente a una radio, y la de miles de soldados combatiendo con menos información de la que necesitaban para entender cabalmente su propia situación. Preguntas para seguir pensando. Este libro deja planteadas preguntas que van a acompañar el resto de esta serie sobre Malvinas. ¿Qué responsabilidad específica cabe a una prensa que reproduce sin cuestionamiento crítico el relato de un gobierno, en tiempos de guerra o de cualquier otra circunstancia excepcional? ¿Cómo distinguir, en la desinformación durante un conflicto, entre el ocultamiento deliberado con fines políticos y la protección emocional genuina que aparece también en la correspondencia de los propios soldados? ¿Y qué lecciones deja este mecanismo específico de construcción de un relato oficial paralelo a los hechos, pensando en cualquier conflicto o crisis posterior donde la información oficial y la realidad puedan volver a distanciarse? ¿Qué leer después? Si todavía no viste los vídeos anteriores de esta serie, sobre los chicos de la guerra de Daniel Cone iluminados por el fuego de Edgardo Esteban, te los recomendamos como punto de partida, la experiencia vivida del combate que este libro complementa desde el ángulo de la información oficial. En la próxima entrega de la serie vamos a analizar Malvinas, la trama secreta, de Cardoso, Kirchbaum y Van der Kooi, que profundiza todavía más en las decisiones políticas y militares detrás de la decisión de ir a la guerra. Más adelante en esta serie vamos a completar el panorama con el análisis de 1982 de Juan Bautista Joffre, la mirada británica de Martin Millebrook, el análisis internacional de Friedman y Gamba, la lectura en dominio público de Paul Broussac sobre la historia de las islas, y finalmente las aproximaciones desde la ficción literaria de Foucault, Gamerro y Ratto, cada una aportando una dimensión distinta para entender este capítulo central de la historia argentina reciente. Call to Action. Si este vídeo te ayudó a entender mejor cómo se informó esta guerra, déjame en los comentarios qué otro libro de esta serie sobre Malvinas querés que prioricemos. Este canal lo hacemos juntos, y las sugerencias de la comunidad son las que van armando el orden de esta serie. Y si todavía no te suscribiste a Manos Libres, este es el momento. Quedan 9 libros más de esta serie completa sobre Malvinas, y vienen entregas igual de profundas en las próximas semanas. Gracias por acompañar esta tercera entrega de la serie. Como siempre en este canal, el objetivo no es solo contar una historia, sino entenderla en toda su complejidad, con el respeto que merece cada una de las personas reales que la protagonizaron. Nos volvemos a encontrar muy pronto, con la cuarta entrega de esta serie completa sobre la Guerra de Malvinas, dedicada a Malvinas, la trama secreta de Cardoso, Kirchbaum y Van der Kooi, que va a llevarnos detrás de las decisiones políticas que llevaron a esta guerra. Hasta entonces, cuídate mucho. Hasta la próxima.